Bueno, amados, muy buenas tardes. Este es su programa Momentos de Reflexión. Y hoy estamos trayendo a ustedes el programa desde nuestra iglesia, la Iglesia Unión Misionera para las Naciones, en Sevilla Valle. Y qué bendición poder venir con palabras de reflexión que tienen ciencia, teología, historia y obviamente mucha palabra de Dios. Bienvenidos los que ya están conectados, un abrazo grande de parte de Papá Dios y espero que no solo la información que les estoy llevando sea una oportunidad para su crecimiento, sino para estar más preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bienvenidos. Y quiero que oremos al Señor. Quiero que le digamos a Dios que Él tome el control de este tiempo, que Él bendiga este espacio y que todos, cualquiera de ustedes que se encuentren en alguna tribulación, alguna aflicción, el Señor pueda bendecirlo de una manera especial. Así que cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu inmenso amor, por tu grande misericordia. Gracias por traer sanidad, descanso, nuevas fuerzas a las personas que cada día a las 3 esperan este tiempo en momentos de reflexión. Estoy orando, Señor, que tu Espíritu sople vida, que tú traigas restauración a aquellos que tú sabes que necesitan ser restaurados. Traiga descanso a los que están cansados, nuevas fuerzas a aquellos que sienten que las están perdiendo o están sin ninguna, Señor. Que tú devuelvas el gozo de la salvación. Si alguna persona, Señor, que me está viendo en este momento, está pensando que después de escuchar toda esta información, estas enseñanzas sobre los eventos futuros, el enemigo le ha llenado de temor pensando de que se va a perder o que no va a ser arrebatada, que tendrá que enfrentar al anticristo y se va a ser sellada con el 666 o la gran tribulación. Que tu palabra, que es tan clara, que es tan vivaz, Señor, traiga vida, traiga revelación a cada uno de tus hijos. Y que todos, Señor, todos, sea que me vean en directo, Señor, o lo hagan por diferido, puedan comprender claramente que la esperanza a la cual tú nos has llamado es una esperanza verdadera. Es una esperanza, Señor, que nos confirma que eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que lo que tú dices, Señor, es cierto, porque tú eres un Dios fiel, porque eres un Dios veraz. Nunca te equivocas, eres santo, eres perfecto, eres justo, eres misericordioso. Y como un día escribió el apóstol Pedro, diciéndole a los creyentes de su época, esperando que el Señor Jesús viniera por segunda vez en ese tiempo, y el apóstol Pedro les dice, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, cuando hablamos de eventos futuros, es la oportunidad, Padre, que le das a tu iglesia de volver a ti, del reencuentro, de volver a fortalecer la intimidad, de recuperar esas fuerzas, si alguno las ha perdido, de otros tiempos, ese apasionamiento, ese deleite por las cosas de Dios, ese gusto por servir, ese gusto por orar, ese gusto por leer la palabra, ese gusto por predicar el evangelio
a otras personas. Señor, tú lo puedes hacer. Y por eso esta serie que hemos trabajado y seguimos trabajando, no es solamente, como dije ahora, Padre, querer hallar información bíblica o escatológica a los que nos ven, sino por el contrario, es que a través de cada uno de estos eventos, amado Espíritu, tú puedas crear conciencia en tu pueblo de que tu venida está cercana, de que el arrebatamiento de tu iglesia, nosotros estamos prontos, Señor. No sabemos el día ni la hora, pero está pronto. Pero que también, Señor, hay tantas cosas, tantos eventos que van a ocurrir, que van a destruir la tierra. Va a haber juicios para naciones, juicio para personas, juicio para el diablo, anticristo, los sellados por el 666. En fin, Señor, somos tus hijos. Es que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. La seguridad que tenemos nosotros, tu iglesia, tu novia, Señor, es que cuando suene la final trompeta y tú con voz de trompeta desde los cielos anunciarás que es el tiempo en que tu iglesia sea recogida. Y los muertos en Cristo van a resucitar, como dijo el apóstol Pablo. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes y allí seremos transformados. Y allí nos encontraremos con el esposo, bendito nombre del Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tener misericordia. Porque si aún no has venido por tu iglesia, es porque aún faltan tantas personas que aunque tengan religión, no tienen una relación con la persona más maravillosa del planeta, el Señor Jesucristo. Tienes paciencia para personas tan injustas, tan perversas, que prefieren una religión a una relación con Dios, que conocen filosofía, conocen muchas cosas, conocen ideologías, conocen tanta información, tanta ciencia, pero nada de esto los va a llevar al cielo. Solo una relación con el Señor Jesucristo nos acercará al Padre. Eso es lo que el apóstol quiere decir, que todas las personas, aún los que te rechazan, aún los que dicen que no eres Dios, que no existes, aún para los ateos, Señor, aún para los incrédulos, aún para los apóstatas, aún para la gente que está errada doctrinalmente, Señor, que está practicando otro tipo de religiones. Eres paciente, porque amas el pecador, pero aborreces el pecado que el pecador tiene. Y el deseo de tu corazón, Señor, es que cada uno se arrepienta y venga a ti. Oro, Señor, oro, que bendigas esta hermosa ciudad de Sevilla. Bendice a nuestro alcalde Jorge Palacio. Bendice a su esposa Tania, bendice a su equipo de gobierno. Bendice las autoridades, el consejo municipal. Señor, usa cada secretario de ministerio, de despacho, Señor. Bendice, Señor, nuestras autoridades. Tu palabra nos dice que oremos por nuestras autoridades, no que las maldigamos, no que las juzguemos, porque cuando oramos por nuestras autoridades es que podemos vivir quieta y reposadamente, Señor. Así que hoy bendecimos a nuestro alcalde Jorge Palacio, Padre, su familia, todos los que sirven a su lado. Hoy bendecimos las autoridades espirituales, cada pastor de Sevilla, de Colombia. Hoy bendecimos a aquellas personas que lideran diferentes grupos religiosos y que de alguna manera, Padre, están ayudando a la gente a comprender y los enseñan a acercarse a ti, Señor. Oro en esta tarde, Señor, que bendigas la economía. Bendice la economía de este hermoso municipio, Padre, capital cafetera de Colombia, el Balcón del Valle. Dios, los proyectos que hay, los sueños que nos has entregado para Sevilla tantos años, la transformación en estos 15, 16 años de este municipio, de ser un municipio muy violento, exageradamente violento, de ser un municipio, Señor, donde la gente decía que esto era un moridero, a lo que es hoy. Vemos el avance, vemos la mano de Dios sobre esta tierra. Sí, así lo creemos y profetizamos, Padre,
que todo lugar de Colombia donde la iglesia se levante a orar, allí tú vas a intervenir, allí vas a transformar, allí vas a salvar y a transformar sus gobernantes, a salvarlos. Allí vas a ocuparte, Señor, de toda la administración, de la economía, de todo, Padre. Estamos creyendo que algo especial estás haciendo en Sevilla. Tantos años orando por esta tierra, Señor. Gracias por seguir ampliando las fronteras de este municipio. Sigue bendiciendo los campos, los diferentes sembrados, la ganadería, la pesca, todos los factores económicos que tiene este municipio para ofrecer al país. Bendigo los empresarios, bendigo los profesionales. Padre, bendigo, Señor, los políticos, bendigo los taxistas, los lustrabotas, los campesinos, bendigo los recolectores de café. Esta tarde, Señor, quiero orar por los comerciantes, pequeños y medianos comercios, los empresarios, microempresarios de Sevilla, los bendigo. Bendigo las tiendas, los graneros, los supermercados. Bendigo los almacenes, las misceláneas. Padre, en el nombre precioso de Jesús, los restaurantes, las cafeterías, todo lugar en esta tierra que sirve para ofrecer trabajo, pero al mismo tiempo es el sustento para muchos. Que pronto se pueda reabrir con todas las medidas de bioseguridad, los negocios donde se produce alimento, las heladerías, las cafeterías, los restaurantes, Padre, los almacenes, para que se reactive la economía de este municipio de Sevilla. Gracias, Padre, por el Valle del Cauca, este hermoso departamento. Gracias, Padre, por nuestro país, Colombia. Bendecimos esta patria querida, Dios. Bendecimos al presidente Iván Duque, bendecimos los ministros, bendecimos los gobernantes, cada gobernador, cada alcalde, bendecimos el Congreso, bendecimos la Cámara, representantes, la Asamblea, los consejos municipales. Bendecimos con sabiduría, bendecimos con ciencia, con entendimiento, con justicia, con rectitud, con honestidad, Señor. A nuestros gobernantes declaramos, Señor, que los justos permanecen en la tierra y gobernarán la tierra, pero los impíos serán apartados de ella, Señor. Señor, que tú saques a la luz toda acción equivocada de los corruptos, todo el que está gobernando solamente para robar, para enriquecerse ilícitamente, Señor. Quebrántale y sácale de allí, Señor. Los bendecimos, pedimos paz para ellos, pedimos salvación, pedimos que tengan un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo, pedimos que se acerquen al cielo o sea el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que haya paz en sus vidas, pedimos por su familia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, hoy estoy desde Sevilla declarando un avivamiento para Colombia, aún en medio, Señor, de esta pandemia, aún en medio de este confinamiento. Oro, Dios, que haya un despertar a buscarte, hay un despertar, Señor, a conocer al Dios vivo, que hay un despertar de las gentes a buscar, a conocer al Señor, a leer la Biblia, a orar. Señor, oro por restauración de los hogares, oro por restauración de las familias, oro para que hoy, Señor, tome las cargas, tome aquellas cosas que están afectando los hogares hoy. Gracias. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu grande misericordia, por amar tanto, Padre, a Colombia. Gracias porque Colombia está en tu corazón. Gracias porque esta preciosa tierra, Señor, la estás tomando para traer sobre ella una restauración poderosa, algo maravilloso, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Sopla vida, perfecto Salvador. Sopla vida sobre esta hermosa tierra. Estamos creyendo que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que tienes preparadas, Señor, para Colombia. Gracias, amado, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor infinito, gracias por traer vida y bendición en Cristo Jesús, para tu gloria, mi Dios, para tu gloria. Amén y amén. Bendigo el Señor. Bendigo las vidas de ustedes, amados. Todos los que están allí conectados, los bendigo. Estoy orando para que todas aquellas personas que diariamente se conecten a momentos de reflexión,
reciban un don especial de parte de nuestro Dios. Sean renovados, sean transformados, sean empoderados por Dios para hacer cosas maravillosas en su nombre. Estoy orando para que cada personita que en este tiempo de las 3 juiciosamente está ahí, algo ocurra. Me apasiona orar cada día por algo específico y estoy percibiendo en mi espíritu que eso por lo que estamos orando, Dios lo está cumpliendo. Bendigo el nombre del Señor. Muy bien, les había dicho el viernes que hoy daríamos inicio al tema los juicios de Dios. No olviden, Biblia, papel o cuaderno y lapicero. Pero lo más importante, un corazón quebrantado ante el Señor. Así que aquí vamos. Cuando hablamos de los juicios de Dios, tenemos que entender primero que, estos juicios están entre el capítulo 6, 8 y 15 del Apocalipsis. Y cuando hablamos de los juicios, básicamente se refieren a 3 grupos de 7 acciones o evidencias, cosas que van a ocurrir en los cielos, de los cielos hacia la tierra. Y el primer grupo de 7 son los 7 sellos cuando el Señor los abre. El segundo grupo de 7 son las 7 trompetas y el segundo grupo de 7 son las 7 copas de la ira de Dios que están allí en el libro de Apocalipsis. Por eso, estos representan los juicios finales que se derraman sobre el mundo incrédulo en los últimos tiempos. Algunos han intentado como argumentar diciendo de que estos juicios ya han ocurrido en la historia de la humanidad y sobre todo cuando el año 70 se dio la destrucción de Jerusalén, año de 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruido, igualmente el templo. Sin embargo, estos argumentos no tienen evidencia bíblica. ¿Por qué razón? Porque hay evidencia bíblica, histórica y científica de que los eventos futuros aún no han comenzado. Hay un hombre llamado Ireneo que vivió en el siglo II. Él escribe en su obra Contra las herejías, él dice que el apóstol Juan, escritor del libro de Apocalipsis, recibió esa revelación del Apocalipsis en nuestra era, o sea, después de Cristo, no anteriormente. Y que esa revelación, cuando el apóstol escribe Apocalipsis y cuando él la recibió, se dio en el año más o menos 90 después de Cristo, durante el reinado de Domiciano, rey de Roma, ¿sí? Y que más o menos, después del siglo 70, del año 70 después de Cristo, casi 2 décadas, fue que el apóstol Juan recibe la revelación. Además, en Apocalipsis capítulo número 1, verso 19, dice el texto: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Por lo tanto, cuando hablamos de estos 21 juicios o 7 grupos de 7 juicios, 3 grupos de 7 juicios, son eventos que no han ocurrido, pero sí van a ocurrir. Por lo tanto, ya mencioné que los juicios de los sellos, las trompetas y las copas se presentan en Apocalipsis capítulo 6, los sellos, en el capítulo 8, las trompetas, y en el capítulo 15, las copas. Y cada uno de este grupo de 7 trae actos distintos de destrucción para la tierra, y bastante críticos. ¿Por qué 7? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 9? Porque la mayoría de nosotros conocemos que el número 7 en la palabra de Dios significa o se refiere a la perfección y o integridad de Dios. Y por eso hay 3 categorías de 7. Algunos dicen también que son 3 grupos de 7, porque también se puede estar refiriendo, amados hermanos, a la Trinidad de Dios, o sea, los juicios de Dios Trino sobre el mundo incrédulo y rebelde. Por eso, la primera vez que se induce acerca de los sellos, ya empezando, se introduce la primera vez en Apocalipsis capítulo 5,
Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: mira, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el sello, el rollo y sus 7 sellos. Damos gloria a Dios. Dice el texto, cuando empezamos en el versículo 1, que el Padre tiene en su mano derecha el rollo con los 7 sellos. Cuando hablamos de la mano derecha, simboliza autoridad. Un libro, si se escribe en el primer siglo, tuvo que haber sido un rollo, una especie de papiro enrollado por ambos lados y cerrado con 7 sellos. De esta forma, cuando habían contratos entre gobernantes del Oriente, eran papiros, los enrollaban donde en la parte interna se contenía lo más importante del contrato y en la parte externa del papiro o del rollo la generalidad del contrato, pero se sellaba 7 veces y solamente podía abrir esos 7 sellos aquella persona a quien se le hubiera hecho ese contrato o el poseedor o tenedor de esa herencia o contrato. Por eso, tomando ese ejemplo de la historia del primer siglo y de varios siglos hacia acá, en el caso del rollo que él tenía el Padre en su mano derecha, no se había encontrado ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra quien pudiera abrir esos sellos. Y por eso dice el escritor Juan que él lloraba mucho, porque no se encontró quién. Pero uno de los ancianos le dice a Juan: no llores, porque la raíz de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, él ha vencido y él puede abrir los sellos, él puede romper los sellos. Por eso, en este capítulo 5, cuando Dios le entrega a Jesús, el león de la tribu de Judá, este rollo con los 7 sellos, espiritualmente lo que está diciendo es: Satanás un día usurpó el planeta Tierra, pero al tomar el rollo con los 7 sellos, está recuperando lo que siempre ha sido tuyo. Así como dice el Salmo capítulo 2, 8, pídeme y como herencia te entregaré las naciones y tuyos serán los confines de la tierra. Literalmente ese versículo 8 del libro de los Salmos capítulo 2 es una profecía mesiánica, es una palabra mesiánica. Por eso hay que entender que todo lo que el diablo se ha robado no le pertenece, le pertenece a Cristo nuestro Señor. Y le damos gloria a nuestro Padre Celestial por eso. Algunas personas han sido saqueadas, usurpadas, maltratadas, enfermadas, maldecidas por el diablo. Enfermadas, oprimidas con demonios por el diablo. Porque el diablo de alguna manera está queriendo usurpar lo que le pertenece a Dios, dile la gloria a Dios. Y con esto quiero decirle, sus hijos no le pertenecen a Satanás, le pertenecen a Dios y a nuestro Cristo. Aleluya. Por eso, para empezar hablando ya de los juicios como tal, los primeros 6 sellos se desatan en el capítulo 6, el séptimo en el inicio del 7. En el capítulo 6, cuando se abre el primer sello, está en el versículo 1 y el versículo 2. Y lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2, es que el anticristo se le deja suelto en el mundo. Quiero que vayamos a mirar Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Algunas personas, algunos líderes cristianos han dicho que es Jesús. No, no es Jesús, es el anticristo, que se da la apertura, el ingreso del anticristo. Ya hablamos del tema del anticristo al final, o más bien al final de la semana de 69, o más bien al inicio de la semana 70, los 7 años llamados la tribulación, ¿sí?, que el profeta Daniel nos habló y que ya hablamos sobre este tema. En ese momento, cuando se abre ese sello, es que se le hace como de alguna forma la antesala para el ingreso del anticristo al mundo. Pero el segundo sello lo miramos en el capítulo 6, versos 3 y 4, y es cuando comienzan las guerras y se pierde la paz. El versículo número 3 de Apocalipsis 6 dice: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo sello, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto va a ocurrir exactamente después de el primer periodo de la gran tribulación, después del primer periodo, o sea, el segundo periodo, 3 años y medio. No olviden que el periodo de la tribulación son 7 años. La primera parte, 3 años y medio, es paz, pero el segundo periodo es violencia, guerras. En el versículo 5 y 6 nos habla, amados hermanos, de que es abierto el tercer sello. Vayamos allá. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Por lo tanto, cuando se abre este tercer sello, es cuando vienen las pestes de hambres más fuertes que han existido en el planeta Tierra. Pero en el cuarto sello, cuando se abre, lo encontramos en Apocalipsis 6, 7 al 8. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Ese es el resultado final de la guerra, el hambre y muerte que habrá en el planeta. Pero cuando se abre el quinto sello, en el capítulo 6, versos 9 al 11, miramos lo que dice la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando se habla de este quinto sello, es la persecución que el anticristo va a ejercer sobre el pueblo de Dios, no sobre la iglesia. La iglesia ya no estará durante este periodo de tribulación en la tierra. La iglesia ya habrá ascendido a encontrarse con el Señor, lo que llaman la parusia o arrebatamiento, y estarán en las bodas del Cordero. Pero estoy hablando del pueblo de Dios, que el anticristo desatará una persecución o más bien a muerte contra el pueblo de Dios. Y sobre todo, de alguna manera, es como Dios comienza a castigar, amados hermanos, a su pueblo, a reprenderlo por su incredulidad, por haber rechazado al Cristo, al Hijo de Dios, que vino a ellos, pero ellos no lo recibieron. Cuando se abre el sexto sello, lo encontramos en el versículo 12 al 17 de Apocalipsis 6. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre.
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, miren ahí, amados hermanos, cómo cuando se le da apertura, o cuando Jesús, el Señor, el Cordero, abre el sexto sello, el quinto sello, o más bien el sexto sello, es cuando se ejercen las más grandes terremotos y desgracias en la tierra por causa de las estrellas que dicen que caen. Dice que casi lo que está en el planeta Tierra desaparece, que el cielo casi que se cambia completamente, pero ocurrirá más adelante cuando la palabra de Dios nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, que lo veremos esta semana. Por lo tanto, estos juicios que ya he mencionado, Jesús los menciona también en Mateo capítulo 24. En el capítulo 24 del libro de San Mateo, Jesús habla exactamente de esos 6 sellos o juicios que ya hemos mencionado por esos 6 sellos. Y en los versículos 1 al 7, los primeros 4 sellos los menciona Jesús del versículo 1 al 7 de Mateo 24. El quinto sello se menciona en el versículo 9, y el sexto sello Jesús lo menciona en Mateo 24, en el verso 7 y en el verso 29. Es importante tener ese dato claro. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del tema de los sellos, cuando hablamos del tema de las copas, cuando hablamos del tema de estos temas de los juicios de Dios, hay que entender que tienen correspondencia con muchas de las palabras que el Señor Jesucristo ya ha expresado allí en su vida pública, cuando estuvo en la tierra, pero que también el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, muchos de estos eventos escatológicos o finales, ellos lo mencionaron. Pero miremos, amados, la ruptura del séptimo sello. Esa ruptura comienza o se ve en Apocalipsis capítulo 8, y la ruptura de ese último sello, es como el inicio, como dice Apocalipsis capítulo 8, cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Por lo tanto, la apertura del séptimo sello que hace nuestro Señor Jesús prácticamente es el avatar, el inicio o la apertura de los toques de las 7 trompetas. Las primeras 6 componen los siguientes juicios. En el verso capítulo 7 de Apocalipsis 8, por favor, vayamos allá. Verso 7, Apocalipsis 8, dice: el segundo ángel, versículo 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esto ocurre cuando se toca la primera trompeta. Pero en el verso 8 y 9, dice que 1/3 de las criaturas marinas mueren, y todas las naves que hay en los mares son destruidas por causa del toque de esa segunda trompeta, que está en el versículo 8 y 9 de Apocalipsis 8. En la tercera trompeta se toca, y 1/3 de las aguas son contaminadas y se vuelven amargas como ajenjo, y mucha de la humanidad muere, y muchas de las criaturas, como dice el texto, la tercia parte de las criaturas de los mares mueren por causa que las aguas son contaminadas. Pero luego tocan la cuarta trompeta, está en el versículo 12, y dice el texto que 1/3 del sol y la luna y las estrellas se oscurecen. O sea que prácticamente
en el planeta Tierra ocurre un eclipse catastrófico, prácticamente algo semejante como cuando hubo la plaga de tinieblas en Egipto, cuando Dios envió la plaga por causa de los juicios a Egipto y a Faraón. Es algo similar. Entonces, parte del sol, la luz del sol en una tercera parte, la luz de la luna y las estrellas en una tercera parte se van a oscurecer y la tierra entra en un periodo significativo de mucha oscuridad. Pero cuando se toca la quinta trompeta, en el capítulo 9, verso 1 al 11 de Apocalipsis, capítulo 9, verso 1 al 11, dice que langostas gigantes son liberados, o sea, como demonios. Dice con cara de hombre y como con dientes como de león, como una dentadura muy feroz, y que arrancaban carne de las personas, que son como demonios. Luego la sexta trompeta, en el capítulo 9, verso 13 al 19, habla de que 4 demonios atados son liberados para matar a 1/3 de la humanidad como un gran ejército. Hasta aquí, amados hermanos, tenemos en el segundo ciclo de juicios, falta la séptima trompeta. ¿Qué ocurre en la séptima trompeta? La séptima trompeta, cuando se toca, proclama la venida de Cristo y marca el comienzo de la última etapa de los juicios, que son las 7 copas. Mire conmigo, por favor, los que tienen sus Biblias, allí en Apocalipsis capítulo 15, verso 1 y verso 7, dice: vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará, la ira de Dios. Y más adelante en el versículo 7 dice: uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, mientras que muchos de los juicios de las trompetas afectan 1/3 del propósito divino en la tierra, con las copas el juicio queda completamente perfecto desde el punto de vista divino, o sea, de Dios. En el capítulo 16 del libro de Apocalipsis encontramos cuando viene la primera copa, en el verso 2, y el derramamiento de esa primera copa de oro dice que trae unas llagas terribles en toda la humanidad que fueron marcados por la bestia. ¿Ustedes recuerdan que después del segundo periodo, en el segundo periodo de la tribulación, de los 3 años y medio, ya el anticristo ya obligará a las personas a que lo adoren como Dios, se sentará en el templo del Señor para ser adorado como Dios y perseguirá al pueblo de Dios, ya lo mencioné ahora, pero también, escuchen, obligará a que todos los seres humanos sean marcados con el número de la bestia 666, y el que no se deje marcar va a ser decapitado. Específicamente hablo del pueblo de Dios, los creyentes que hayan quedado, o pueblo judío que ya haya creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, cuando hablamos de esta séptima copa, el capítulo 16 de Apocalipsis, versos 17 al 21, dice que se produce un gran terremoto, ciudades enteras caen, se destruyen, y hay una tormenta de granizo. Escuchen bien, dicen algunos, como según el peso que hay allá en Apocalipsis, que hasta piedras de granizo de casi 120 kilos, impresionantes. Por lo tanto, amados, cuando entendemos acerca de estos 21 juicios de parte de Dios a la tierra, tienen que ver con los incrédulos, tienen que ver con las naciones. Mañana voy a hablar de los 5 juicios, ya no de estos. Juicio a los creyentes que ya están en el cielo con el Señor, juicio a las naciones en el trono blanco, juicio a Israel, juicio a los gentiles, en fin. Es un tema que hablaremos el día de mañana y que es importante. Permítanme concluir ahora de estos 7 o 21 juicios de Dios. Recordemos, los sellos, las trompetas y las copas. ¿Qué verdades nos enseñan estos juicios? La primera es que los tiempos finales y la ira eterna son inevitables. Amados,
Usted puede ser que crea o no crea. Puede ser que me esté viendo alguna persona que aún no tenga a Cristo en el corazón y puedo estar pensando, es pura especulación lo que está hablando ese pastor. No, amados, está en la palabra de Dios. Es verídico y se va a tener que ver. Es inevitable el juicio de Dios. Recuerde que empecé hablando de 2 de Pedro, cuando el apóstol dice que Dios es paciente para con todos. Y quiero decirle, Dios te está esperando. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, Dios te está esperando. Dios ha sido paciente. Aquellos que lo han rechazado como el pueblo de Israel en el primer siglo, como dice el apóstol Juan, capítulo 1, verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que lo recibieron, a los que creyeron en él, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados, que me están escuchando, que me están viendo, los juicios de Dios son veraces, son inevitables, vendrán sobre la tierra. Por eso, el fin de los tiempos no podrá ser detenido por nada ni por nadie, porque como dice Dios en Isaías 43:13, desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Amados, Él es el Señor. Por eso hay tiempo para usted y para mí. En segundo lugar, la segunda verdad que aprendemos de estos juicios es que solo hay una manera de escapar de la ira de Dios antes que Él venga. El apóstol Pablo escribe en Romanos, capítulo 8, versículo 1, por tanto, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. ¡Ja! ¡Gloria a Dios! Para los que están en Cristo Jesús no les afectarán los juicios porque no estarán durante ese periodo de la gran tribulación en la tierra. Pero también en 2 Corintios capítulo 5, verso 21 y 1 de Pedro capítulo 2, verso 24 nos aclaran que los creyentes no enfrentaremos el juicio porque nuestros pecados ya fueron juzgados una vez y para siempre cuando Cristo murió en la cruz. Dele gloria a Dios. Amén. Si usted invitó a Cristo a su corazón, si lo recibió como Señor y Salvador, ¿por qué estar asustado? Siga siendo fiel al Señor, no se devuelva, no renuncie a lo que el Señor le ha dado. Él lo ama y está esperando. Esté preparado para cuando Él venga por usted. Disfrútelo por el contrario. Por lo tanto, amados hermanos, según cuál sea el caso, sea que usted decida seguir dudando, siendo un incrédulo, o decida rendir su vida a Jesús y dejar disfrutar, y más bien disfrutar ese sacrificio de Cristo en su vida, hacer lo suyo, independientemente cuál sea el estado, las verdades de Dios son reales. Por eso dice Apocalipsis capítulo número 1, verso 3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Así quiero terminar hoy. Yo no estoy hablando de juicios, de terremotos, de plagas, como ya mencionamos ahora en los 21 juicios, que el sol y la luna y las estrellas se oscurecerán y caerán las estrellas y el mar las aguas de los mares se convertirán en ajenjo, que las animales de los mares se morirán, que una tercera parte de la humanidad será destruida. En fin, yo le estoy hablando de estas cosas que están en la palabra de Dios para causar en usted miedo. Por el contrario, le estoy provocando esperanza. Dese cuenta que Dios en su reloj profético está caminando, avanzando hacia el inicio de estos tiempos escatológicos. Cristo viene por su iglesia. Que Dios lo bendiga. Un abrazo. Le bendigo.